no podemos olvidarnos de esto, y quizás el título de hoy suena muy complicado, pero no es otra cosa que el tercer profético que tenemos como iglesia siempre tengamos la mirada fija en primer lugar en el Evangelio de Cristo, y que todo lo que hagamos, toda palabra que salga de nuestra boca, nuestro quehacer, nuestro servicio, nuestro trabajo en la iglesia y nuestra propia vida refleje ese Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque así es que estamos cumpliendo la labor profética. Cierra sus ojos y vamos a orar. Señor, te rogamos, Padre, que tú nos guíes por medio de tu Espíritu Santo, que podamos entender la palabra que tienes para cada uno de nosotros, que hable, Señor, en nuestros corazones y que estemos completamente seguros, confiados, Padre, que estamos caminando conforme a tu voluntad y que el centro de nuestra vida y el centro de nuestro quehacer verdaderamente es el Evangelio de Cristo. Y después, Señor, en la meditación de tu palabra, te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hemos leído una pequeña porción, hermanos, en esta hora del profeta Oseas. Y Oseas quizás es uno de los profetas que casi no leemos. La verdad es que la lectura de Oseas es difícil y complicada. ¿Por qué? Porque nos parece una verdadera inmoralidad el que el profeta ha sido llamado a desposar a una mujer que se dedicaba a la prostitución, que era una mujer totalmente infiel. A pesar de ya estar casados, a pesar de tener una vida familiar, matrimonial y que generaron 3 hijos como familia, ella sigue siendo infiel, de tal manera que llega a caer incluso en una esclavitud y es totalmente alejada de su familia, y Dios vuelve a llamar al profeta y le vuelve a decir: ve, ama a esa mujer que es tu esposa y compra o pone el precio de ella para que tenga redención y traiga nuevamente al hombre. Sin embargo, tenemos que recordar que esta figura profética de Oseas y su vida, su ministerio, se sitúan en una situación muy complicada de Israel. Ya no hablamos de qué tantos recursos o qué tantos territorios habían conseguido o hasta dónde habían conquistado, sino más bien que habían llegado a una estabilidad tal que ahora vienen en decadencia. ¿Qué ha pasado con Israel? Bueno, hay un declive espiritual. Los líderes religiosos no están guiando al pueblo en amar a Dios por sobre todas las cosas. El rey y todos aquellos que están alrededor, su séquito, vamos a decirlo así, no están pensando en Dios en primer lugar y necesitan reencontrarse nuevamente con Dios. Sin embargo, el mensaje de Oseas es un mensaje bastante complicado. Recordemos que Oseas, ustedes no lo sabían, no sé si hay alguien que se llame así en alguna familia de nosotros, es un nombre muy bonito. Oseas significa Salvador o salvación, igual que el nombre de Jesús. De hecho, son básicamente las mismas letras en el idioma hebreo, tanto para Oseas como para Josué como para Jesús. Los 3 nombres tienen el mismo significado. Y esto muestra cómo el llamado de Oseas, no solo porque se les haya ocurrido ponerle este nombre, sino porque él es llamado a proclamar lo que para nosotros sería el Evangelio, para el pueblo, pero de una manera muy anticipada. ¿Cuántos años antes de Cristo vivió Oseas? Bueno, la profecía de Oseas está más o menos fijada en unos 750 años antes de Cristo. Y entonces, con esa anticipación, Oseas está hablando al pueblo y les está manifestando que el Dios es un Dios de gracia, es un Dios de amor, es un Dios de salvación, a pesar de que su pueblo le ha sido infiel. Y esto es lo complicado del libro de Oseas. Oseas nos va a retratar en la propia vida del profeta, de su esposa y de sus hijos, de la situación que hay entre Israel y Dios. Es decir, Dios ama tanto a su pueblo, ama tanto a Israel, estamos hablando específicamente del reino del norte, del reino de Israel en este tiempo del reino dividido, que los
sigue procurando y lo sigue amando y lo sigue conduciendo y lo ha perdonado una y otra vez, a pesar de que Israel se ha desviado totalmente. ¿Ha crecido para este tiempo, 750, 800 años antes de Cristo, la adoración a Baal? Yo creo que en nuestra lectura del Antiguo Testamento hemos escuchado lo tremendo que era el culto a Baal. Había sacrificios humanos, había niños muertos, había prostitución sagrada, había una serie de situaciones que salían totalmente, ya no digamos de adorar al verdadero Dios, sino de la moral y la espiritualidad, iban totalmente en contra de lo que el pueblo de Dios había sido llamado a hacer y a vivir. Y Dios no se ha cansado y ha amado a su pueblo y lo ha perdonado, y ahora a través precisamente de la vida de Oseas les hace ver esto. Así como el profeta amó a su esposa, así Dios ha amado a Israel, y así como la mujer de Oseas le ha sido infiel una y otra vez, así Israel se ha portado con Dios. Y todas las situaciones familiares de Oseas, que si usted se adentra en los capítulos de este libro, todas las manifestaciones de la situación familiar nos van a mostrar precisamente en su narrativa cómo está la situación del pueblo de Dios. Incluso los nombres, ¿se ha usted fijado cómo se llamaron los hijos de este profeta? Pero no se preocupe, pero ahí lo puede usted leer en los capítulos 1 y 2. El mayor de sus hijos se llamó Jezreel. Acabo de ver ayer, antier, yo no conocía a nadie que se llamara Jezreel. Conocí un pequeño niño que cumplió un año ayer, creo, que fue ayer o ayer, y que tiene este nombre Jezreel. Y es un nombre muy hermoso, Dios siembra. El problema con este nombre es que el campo que se llamaba, o la tierra que se llamaba de Jezreel, fue pues violentada muy fuertemente, porque se levantó el rey Jehú y fue y mató a todos los descendientes de Acab y de Jezabel. Espero que ubique estos personajes. Acab y Jezabel fueron quizás de los reyes más violentos de Israel, del reino del norte. Y viene Jehú y mata a toda la descendencia, a los hijos, a los nietos, a los familiares, primos, tíos, todos los parientes son muertos. Y precisamente esta matanza se lleva a cabo en la tierra de Jezreel. Entonces, más que un nombre hermoso, que puedo decir significa Dios siembra, tenía que ver con el juicio de Dios por esta matanza. Porque Dios es así. La persona puede ser totalmente malvada y Dios aún tener misericordia, y nadie le dijo a Jehú que los matara. Él fue de propia iniciativa y acabó con toda la descendencia de Jezabel y de Acab. Y Dios condena esta situación. De hecho, sobre Jehú y sobre su descendencia, Jehú es el último rey de Israel, del reino del norte, y directamente se les está diciendo: hasta aquí llegó el reino del norte. Y sabemos, cuando leemos más adelante, que viene la conquista del territorio, que son llevados al exilio, y que el reino del norte jamás regresa. Regresan los de Judá, y hasta nuestra época, ¿verdad? Sabemos que hay descendencia de judíos, precisamente descendientes de la tribu de Judá, pero todas las tribus del norte, ¿qué pasó con ellos? Desaparecieron. Es tremendo esto, y el juicio de Dios es algo difícil de ver, pero que tenemos que tener en nuestra conciencia que es algo real. Y sin embargo, nosotros hoy tenemos la gracia y la misericordia de Dios de contar con el Evangelio de Cristo, y eso es lo que queremos, de cómo Dios transforma por medio del Evangelio. Los otros dos hijos o hijas del profeta tienen nombres muy específicos: Lo-Ruhama y Lo-Amí. Lo-Ruhama significa no amada, y lo dice directamente el texto bíblico. ¿Por qué le dice no amada? Bueno, porque ahora veo, y esto lo está diciendo Dios, que ya no habrá misericordia para el pueblo. Y Lo-Amí, que significa no mi pueblo, manifiesta el rechazo de Dios precisamente al anunciar que el reino
en cuanto a ser considerados como pueblo debido a su idolatría. Y entonces todas las situaciones, decía, que pasan con el profeta Oseas, con Gomer, su esposa, con sus hijos, tienen que ver precisamente para hacer una manifestación del mensaje de Dios, reprobando lo que ha sucedido en medio de su pueblo. Un pueblo adúltero, un pueblo que no ama a Dios, un pueblo que no está viviendo conforme a los designios de Dios, pero un pueblo, y esto es lo que tenemos que ver hoy, que tiene esperanza. Y vemos cómo Dios, incluso cuando lanza este mensaje de esperanza también a través del profeta Oseas, cambia los nombres de los menores, de Lo, Ruama y Lo, Amí, les quita el Lo, el no en el hebreo, y solamente se queda en el nombre de Ruama y Amí. Es decir, que sí hay compasión, que sí es compadecido el pueblo y que sí hay pertenencia a Dios, sí es el pueblo de Dios. Pero eso es misericordia, esto es gracia, esto es evangelio, esto es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Pueblo que caminamos lejos de Dios y pueblo que hemos sido llamados por el evangelio de Cristo a volver al camino de Dios. Hoy nos vamos a ocupar un poco más profundamente en el capítulo 3. El capítulo 3 nos manifiesta algunos de los eventos más complicados. Es el punto más alto de la declaratoria del profeta del pecado que hay en medio del pueblo de Israel. Y desde un principio le dice, bueno, el pueblo le ha gustado, y no sé si se fijó ahí en el primer versículo, las tortas de pasas. A mí esas se me antojaron cuando estaba leyendo esto. Me imaginé un panqué lleno de pasas que me gustan mucho. Pero luego cuando empecé a investigar qué significa esto de tortas de pasas y por qué esto es una acusación en contra del pueblo de Israel. Bueno, es que históricamente en este tiempo las festividades paganas se realizaban precisamente después de realizar las cosechas de los frutos y los llevaban a un proceso de secado, es decir, hacían frutos secos. Y con estos frutos secos elaboraban panes o tortas con los frutos dentro, y estos panes eran dedicados a Baal y a los demás dioses del pueblo. Y dentro de las fiestas, o ahora sí que hoy como si fuese el carnaval, los carnavales o el carnaval, eran precisamente festividades totalmente paganas. ¿Dónde se estaban realizando? En Samaria y en todo el reino del norte de Israel. Y entonces cuando Dios les dice, aman las tortas de pasas, les está haciendo la acusación, les gustan las fiestas paganas. Y entonces el pueblo se había inclinado totalmente a todo lo que significaba o simbolizaba la adoración a dioses ajenos que habían introducido en medio del pueblo del norte, en medio de Israel, y que habían desviado completamente la espiritualidad del pueblo. Tendríamos que decir, hermanos, que si esto lo quisiéramos aplicar hoy a nosotros, no necesariamente sería una aplicación directa a la iglesia, pero sí a la sociedad en la cual vivimos. Y al llamado que tenemos como iglesia a hacer este tipo de denuncia o llevar este mensaje también de un llamado de Dios a la sociedad que nos rodea a regresar y buscar la misericordia de Dios. Pero me quiero centrar, y vaya usted conmigo ahí en los versículos 1, 2, 3, 4 y 5, estos versículos que leímos, en el precio que Oseas tiene que pagar por su esposa Gomer. Y déjame le explico un poquito. Ya estaba casado con ella, ya había tenido 3 hijos, y la mujer sigue siendo infiel al grado de que se va de casa y por alguna situación que desconocemos es atrapada y queda recluida prácticamente como una esclava. ¿Qué es lo que hace el profeta? Él pudo haber dicho, bueno, ya no me interesa, es una mujer con la que ya batallé mucho, ¿para qué la quiero aquí conmigo? Pero Dios le dice, ¿sabes qué? Ve, ama a esa mujer amada de su compañero, aunque sea adúltera, con el amor que Jehová tiene para con los hijos de Israel. ¿Y qué es lo que hace el profeta? Dice que va y la compra para sí. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto pagó por ella? 15
Pero eso tiene un enorme significado y quiero que veamos esta lección hoy. ¿Y qué significa para nosotros en cuanto a prefijar o prever 800, 750 años antes de Cristo, cómo se llevaría a cabo el sacrificio de Cristo y qué significado tiene el Evangelio para nosotros hoy como centro del mensaje que debemos dar como iglesia? Oseas es llamado a redimir a Boca. ¿Qué es la redención? La redención es pagar el precio de la liberación de aquel que está esclavizado o que ha sido tomado como una propiedad o posesión. Si tiene que comprarla, vamos a ver esa primera parte, por 15 ciclos de plata. ¿Por qué 15 ciclos de plata? Bueno, esto simboliza en primer lugar ese pago que se está estableciendo, no solamente por Gómez. Dios le está diciendo al pueblo, hay un pago que va a tener que establecerse para que el pueblo pueda tener esperanza de ser liberado, de ser redimido, de salir de la esclavitud. Qué triste, y recordemos la historia de Israel, que ya se ha sido liberado de una esclavitud, es decir, de Egipto, ya había sido traído a la tierra prometida, y ahora, por su desobediencia, prácticamente está nuevamente en esclavitud. No de una manera física, pero sí de una forma espiritual. No está viviendo, no está caminando en la voluntad de Dios, y esto es un tipo de esclavitud. Y Dios les dice, tienen que ser liberados, pero esa liberación va a tener un costo. La plata de por sí era utilizada precisamente en tratos de redención. Hay algunos puntos importantes ahí en el Antiguo Testamento que nos indican que cuando un siervo tenía un hijo primogénito, los primogénitos en medio del pueblo de Israel eran muy importantes. Sin embargo, para que fueran liberados precisamente de la servidumbre, tenían que ser redimidos pagando un precio de 5 ciclos de plata. Bueno, ahora no solamente tienen que pagar 5, sino tienen que pagar 15 ciclos de plata. La plata sabemos que es también parte del simbolismo para nosotros del precio que, en este caso, Judas recibió por entregar a nuestro Señor a las autoridades. Es decir, que este pago de 15 ciclos de plata nos recuerda precisamente que la redención tiene un costo. Y sabemos, cuando llegamos al Nuevo Testamento, a Romanos, que el precio del pecado es la muerte. Y que alguien tenía que pagar este precio. Y que es Jesucristo. La redención de Gómez, entonces, hermanos, por 15 siglos de plata, prefigura precisamente el sacrificio de Cristo. Y el mensaje es, el pueblo va a poder ser redimido. Y no está hablando específicamente de la gente que vivía en Israel en la época 8 siglos antes de Cristo, sino el pueblo de Dios, y ese somos nosotros, la iglesia de Cristo de hoy. El pueblo de Dios tenía que ser redimido, y para ser redimido habría un precio. ¿Cuál es ese precio? La vida de Cristo, su sangre derramada, su sufrimiento, que manifestaría el amor de Dios. Por eso Dios le dice a Oseas, ve y revívela, pero hazlo con amor. Por ese amor paga el precio por su redención. Pero este es un simbolismo, y el mismo Cristo nos lo dice, de cómo Dios ama a su pueblo, de cómo Dios te ama a ti, cómo Dios me ama a mí, y cómo ha pagado un precio alto, enorme por cada uno de nosotros, el precio de la sangre de Cristo. No sé si me ve, por eso yo porque el flujo del agua no se encuentra. Es un para no tener que gritar, no me voy a acabar. Y nos damos cuenta, porque la palabra así nos lo ha dicho, que nosotros hemos sido comprados. Primero de Pedro, capítulo 1, en los versículos 18 y 19, nos dicen que no hemos sido comprados con cosas corruptibles como oro o plata, dice la palabra, sino con la sangre preciosa de Cristo. Al ser comprados con la sangre preciosa de Cristo, Dios ha dado a cada uno
piensa cuál es el valor que nosotros tenemos, qué valor hay en nuestra vida. Tenemos que considerar el valor que Dios nos ha dado. ¿Cuánto valgo yo? Aquellos que tienen hoy tantas situaciones de decadencia que nos llevan a decir, no, es que yo no valgo nada, yo no soy nada, yo no soy nadie, nada tiene valor en mi vida. Consideremos cuán importantes somos para Dios, que dio por cada uno de nosotros el precio de la vida de su propio. Entonces, considerar que ese gran valor, ese valor que Dios nos ha dado, que ese sacrificio de Cristo nos libera de la esclavitud, pero además nos restaura a una relación. ¿Cómo fue perdonada? ¿Cómo fue restaurada a la familia del profeta? Fue llevada nuevamente a casa. Eso es lo que Dios hace con su pueblo. Todos, dice la palabra, caminamos lejos del Señor, cada uno como ovejas, nos descargamos y cada uno se fue por su camino. Pero el Señor paga el precio de la redención por cada uno de nosotros y nos llama nuevamente a ser su pueblo. Ahora lo podríamos dejar ahí y decir, bueno, es un mensaje para mí y me agrada porque me siento bendecido, privilegiado, porque el Señor ha pagado por mí. Sí, pero también tenemos que ver que este es un mensaje que el profeta lo sufrió y que en su propia carne lo vivió no solo para sí, sino para transmitirlo al pueblo. Y por eso el llamado a la iglesia, el llamado al quehacer de la iglesia debe ser centrado en el Evangelio de Cristo. Es decir, lo que hagamos, lo que proclamemos, lo que cantemos, lo que desarrollemos como iglesia, la forma en que nos divertimos, la manera en que vivimos, porque recuerden, ustedes iglesia no solo el domingo sentado en estas bancas, sino en su casa toda la semana, en su trabajo y en cualquier situación que esté viviendo, ahí sigue siendo iglesia. Y ahí necesitamos tener una centralidad de nuestro pensamiento, ¿en qué? En el Evangelio de Cristo. Es decir, que hemos sido llamados a la redención, que se ha pagado un precio por nosotros y que esa oportunidad de redención está abierta para ir al mundo que lo necesita. Vemos la siguiente parte de este pago de Oseas por Gomer, y no solamente paga esos 15 ciclos de plata, sino ahora nos dice que también pagó un homer y medio de cebada. ¿Conoce usted la cebada? ¿Alguna vez la ha probado? Bueno, hoy todavía se venden en algunos lugares panes de cebada, o hay también lugares donde se toma bebidas de cebada. Sin embargo, les tengo que decir que históricamente en el tiempo de Israel, la cebada era considerada el grano de los pobres. Es decir, la gente pudiente, la gente rica, la gente con un poco más de recursos, comía trigo, que es como que el grano que todos conocemos. ¿De qué comemos nuestro pan? Del trigo. A menos que usted sea alérgico al gluten, tendrá que buscar otra opción. Pero si no, ¿verdad? Nuestra barra de pan mismo no falta en nuestras casas, son unos bolillitos para poder acompañar nuestros almuerzos. Nos gusta mucho comer trigo. Pero la gente pobre del pueblo de Israel no tenía el privilegio de comer trigo. Y la cebada era despreciada. La cebada la juntaban para llevarla para que la comieran los animales. Y la gente humilde del pueblo iba y recogía cebada para poder alimentarse. Y no es un mal grano, es un grano nutritivo, es un grano que puede servir para hacer pan, es un grano que alimenta, pero era un grano que era despreciado. Y esto también prefigura cómo es el Evangelio. Nos prefigura cómo nuestro Señor Jesucristo se hace hombre humillándose, se hace lo despreciado, lo vil, aquello que se consideró sin valor, y hace lo suficiente para traer la redención al mundo. Fíjense que estas homer y medio de cebada podría ser un suficiente grano para llevar a cocimiento 500 panes. No eran poquitos. Sin embargo, valía casi nada, pero ¿cuántos días podría comer una familia con 500 bolillos? Aunque sean de cebada, ¿verdad? Y no sean de trigo. Era verdaderamente un precio alto, no económicamente
que eran despreciados. Y así es el Evangelio no es opulencia, pero el Evangelio es suficiencia. Es decir, Dios ha dado todo lo necesario en Cristo, y aunque fue despreciado, aunque fue humillado, aunque hemos considerado, y hablo del ser humano, que el Evangelio y que Jesucristo no es algo digno en muchas ocasiones de tomar en cuenta, verdaderamente su sacrificio es todo lo que se necesita para comprar la redención del mundo. Por eso el precio de Gomer, tiene un significado muy importante, por aquello que contiene, por aquello que fue pagado al final de cuentas por amor, por una mujer que podríamos decir no lo merecía. Y sin embargo, Dios llama al profeta a amarla, igual que como Él ama a su pueblo. ¿Cuánto ama Dios tu vida? Y es algo que tienes que considerar. ¿Cuánto te ha amado Dios? ¿Cuánto ha dado Dios por ti? Lo máximo, el precio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nos preguntaba hermana Julia en la clase, daríamos a nuestro hijo por un amigo que está condenado a muerte. Difícilmente, pero el Señor lo ha hecho. Nosotros merecíamos la muerte y Cristo pagó con su vida por nosotros. Eso es el Evangelio, hermanos. Puede sonar incluso en nuestro interior como algo triste, algo que pesa, pero el valor que el Señor nos ha dado y el mensaje que deja en nosotros el Evangelio, vuelvo a decir, tiene que ser el centro de nuestra misión como iglesia, de nuestro trabajo como iglesia y de nuestra vida como iglesia. El rescate de Gomer nos muestra cómo es Cristo en su amor por su iglesia y cómo se manifiesta el Evangelio con esperanza, sobre todo que es esperanza. Y es que el mensaje de Oseas, vuelvo a decir, es un mensaje difícil porque ciertamente fue una de las últimas profecías sobre lo que pasaría con Israel. Vuelvo a decir, Israel es llevado al exilio, Israel desaparece completamente. Ninguna de las 10 tribus del norte vuelve nuevamente a la tierra. Y cuando regresan, porque encontramos samaritanos, se recuerda en el tiempo de Jesús, hay samaritanos, pero ya no son considerados israelitas, aunque Samaria fue la capital del reino del norte. ¿Qué pasó ahí? Es más, incluso los samaritanos son despreciados. ¿Cómo tú, dice la mujer samaritana, siendo judío, me hablas a mí que soy mujer samaritana? Eran despreciados totalmente, porque habían sido mezclados con otras naciones de la tierra y habían perdido su identidad como pueblo de Dios. Sin embargo, dicen los versículos 4 y 5 de este capítulo 3 de Oseas, muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin serafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Pero para este tiempo, ¿sabe que David ya había muerto? Y hacía muchos años. ¿Cómo puede volver el pueblo a buscar a David su rey? Bueno, sabemos que es la figura o la prefigura de Jesucristo, el Hijo de Dios, pero también llamado Hijo de David. Y varias veces, de una manera literal, dentro del caminar de Cristo en la tierra, fue llamado de esta manera, Hijo de David. Sabemos que de la descendencia de David se levanta nuestro Salvador. Y entonces la profecía se cumple finalmente, la restauración, volver nuevamente a Dios, se cumple en Cristo. Esto es el Evangelio. Ahora, ¿cómo sucede esto para nosotros? Bueno, cuando se habla en esta porción de la palabra de que no hay rey, no hay príncipe, no hay sacrificio, no hay estatua, no hay efod, no hay serafines, está hablando del alejamiento que se da de Dios y el pueblo. ¿Cuántos años quedó el pueblo sin relación con Dios? ¿Cuántos años
no hubo revelación de Dios a su pueblo. 430 años. Siempre lo cerramos a 400, pero es un poquitito más, donde cesó toda la palabra que Dios le daba a los profetas, donde al pueblo ya no le llegó ningún mensaje, donde incluso la palabra, la Biblia, no nos habla de ello. Entre el último capítulo del Antiguo Testamento y el primer capítulo del Nuevo, hay 400 años de diferencia. Y precisamente de ese alejamiento está hablando el profeta. Pero dice, finalmente van a buscar a Dios, van a encontrar a su rey David y va a tener ese pueblo a Jehová y su bondad. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los días. Es decir, la profecía se cumple sí en un futuro, pero en un futuro todavía más lejano incluso para nosotros. Al final de los días, ahí se manifiesta de una manera plena la bondad de Dios. ¿Cómo? En la realidad de nuestra salvación. Hoy lo vemos con fe, hoy lo vemos como algo que vivimos de una forma anticipada, creemos en el ya somos salvos, pero todavía no tenemos esa redención plena porque vivimos aún en cuerpos pecaminosos. Sin embargo, hay una esperanza futura. Nuestro Señor vuelve y decían hace 2000 años que vuelve pronto. Bueno, más cercano está para nosotros el retorno de Cristo y el cumplimiento pleno de la redención en cuerpos que son transformados y en la realidad de vivir en la presencia del Señor por la eternidad. Entonces tenemos varias lecciones importantes que aprender de estas promesas. En el primer lugar, que Dios tiene un amor redentor para nosotros, que el amor de Dios nos lleva a ser restaurados del pecado a una relación con Él como por precio. Esto no se nos debe olvidar jamás. Fuimos comprados por precio. Que fue necesario un sacrificio redentor, es decir, ese pago, esas monedas de plata, ese hombre y medio de cebada, son en realidad Cristo llevado a la cruz del Calvario y su sacrificio, que lo hace de forma voluntaria y en amor por su pueblo, proclaman constantemente la buena nueva. Somos salvos por su sacrificio y una esperanza de restauración. Aún el ser humano sin Cristo hoy puede ser alcanzado por el Evangelio. Y decimos puede ser porque no sabemos a quién el Señor está llamando o a quién habrá de llamar. Pero ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Llevar ese Evangelio, vivir ese Evangelio, proclamar ese Evangelio, con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, tener una centralidad o de una manera concreta poner en primer lugar, poner en primacía el Evangelio de Cristo. A eso somos llamados. Ahora tenemos que reflexionar qué estamos haciendo con esto. Cómo mi vida refleja ese Evangelio, cómo mi adoración, cuando estamos aquí reunidos, refleja ese Evangelio. Cómo mi tratar a mi prójimo, a mi vecino, cómo cuando veo su necesidad, y no solo si es física, su necesidad espiritual, su necesidad de Dios, su necesidad de Cristo, esto refleja el Evangelio. Ese Evangelio que está vivo en tu vida y en la mía. Ese Evangelio que me dice que se pagó un precio por mi vida. Ese Evangelio que me recuerda que ese precio fue un sacrificio y que me dice que tengo una esperanza eterna de redención en Cristo. Eso es lo que hemos estado hablando por semanas y semanas. Este capítulo de material que estamos escribiendo ya es el número 23. Ella me comentaba, bueno, y el mensaje es básicamente el mismo. Básicamente sí, porque la centralidad de la palabra es el Evangelio. Y si no hemos aprendido a transmitir el Evangelio, a hablar del Evangelio, a vivir el Evangelio, la palabra nos va a seguir llamando. Esa palabra de Dios viene a nosotros y yo soy llamado a proclamarla. ¿Qué debo proclamar? Cuidado, porque la palabra de Dios no es un llamado moral, es un llamado
Y solamente a través del Evangelio encontramos esa esperanza, esa fuente para la restauración. Así que debemos de repensar lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo y considerar cómo el Evangelio de Cristo es la fuente y es el punto central de lo que estamos viviendo. Mediten cómo mi vida, de una manera muy sencilla, cómo mi vida refleja el Evangelio de Cristo. Oseas lo tuvo que sufrir. Oseas tuvo que vivirlo en carne, vivirlo en su familia, pero entendió que el mensaje era un mensaje de restauración. Y fue un mensaje para el pueblo. Un pueblo que hoy ha sido transformado. Nosotros somos hoy el pueblo de Dios y somos llamados a transmitir ese evangelio. Hagámoslo, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Difícil muchas veces de comprender, pero tú nos das el entendimiento por tu Espíritu, para que podamos, Señor, volver a reconsiderar como el Evangelio de gracia, como el sacrificio de Cristo, como tu amor incondicional ha sido lo suficiente para salvar nuestra vida. Como lo que nos parece lo vil y lo despreciado, ahora, Señor, es el valor tan grande que has dado a nuestra vida, el precio de la sangre de tu Hijo. Gracias, Señor, por lo que tú nos has dado. Te rogamos, Padre, que podamos entender el Evangelio y sobre todo proclamarlo, vivirlo, anunciarlo, Señor, porque esto es esperanza y vida eterna. Confirma, Señor, pues, tu palabra en nuestros corazones y es un llamado a nuestro entendimiento y a nuestra acción en la iglesia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.